Washington, D.C., enero de 1896. Un edificio está ardiendo. Ha estado ardiendo durante 3 días. No se activó ninguna alarma el primer día, ninguna el segundo. Y cuando el informe finalmente llegó al escritorio correcto el tercero, los hombres que lo leyeron usaron una palabra que ha aparecido en todos los registros oficiales desde entonces: accidental. Una sola palabra. Y detrás de esa palabra, desaparecidos 62.622.250 registros individuales de población, el retrato más detallado de una nación jamás ensamblado en papel, el único documento federal que registraba los nombres, direcciones, edades, orígenes de los padres e identidades legales de la primera generación de estadounidenses nacidos después de la esclavitud. Desaparecidos. Para entender por qué esa palabra accidental nunca ha sido seriamente cuestionada por ninguna institución federal en 130 años, hay que retroceder hasta 1865, al momento en que los Estados Unidos decidieron que necesitaban contarse a sí mismos y comenzaron a darse cuenta, lentamente, de lo que ese conteo probaría. Porque de lo que trata realmente esta historia no es de un incendio. Es sobre lo que vale un nombre, escrito en un formulario del gobierno, y quién, precisamente, pierde cuando ese nombre desaparece. Es sobre la distancia entre una bóveda ignífuga terminada y un anexo de madera a 30 metros de distancia, y la orden que nunca se escribió para cerrar esa distancia. Es sobre el peso específico del papel, la lógica específica de la recuperación de datos, y las personas específicas cuya existencia legal dependía de ambas cosas. Y es sobre la pregunta que todo archivista, todo historiador, todo funcionario federal con jurisdicción sobre esta pérdida ha declinado durante 130 años hacer en voz alta. La guerra civil terminó en abril de 1865. Lo que dejó atrás no fue paz, sino aritmética: 40 millones de acres de tierra sureña en disputa. Millones de personas sin rastro legal en papel, sin escritura, sin certificado de nacimiento, sin documento que atara su identidad a un lugar o un apellido. El gobierno federal lo sabía. Francis Amasa Walker, el hombre que supervisó el censo de 1880, entendía mejor que casi nadie que la capacidad de una nación para contar a su pueblo era también, silenciosamente, su capacidad para definir quiénes eran legalmente esas personas. La enumeración de Walker en 1880 fue meticulosa, pero lenta. Tardó 8 años en procesarse completamente. Tabulada a mano por empleados trabajando en turnos, los datos moviéndose a través del sistema al ritmo de la fatiga humana. Para cuando Charles William Seton asumió como jefe de la oficina del censo para el conteo de 1890, la tecnología había cambiado. Todo estaba a punto de volverse más rápido, más preciso. Y esta es la parte que las historias oficiales tienden a omitir, más peligroso para ciertos arreglos arraigados de tierra y poder. El instrumento que lo hizo peligroso no era un arma, era una tarjeta. Un pequeño rectángulo de papel con dimensiones precisas que, multiplicado 62 millones de veces, se convirtió en el archivo legal más completo que un gobierno democrático jamás había construido accidentalmente contra sí mismo. Las personas que entendían lo que ese archivo contenía y lo que podía hacer en un tribunal estaban observando de cerca. Algunas estaban en el Congreso. Algunas estaban en comités de asignaciones presupuestarias, algunas firmaron documentos y algunas se aseguraron de que ciertos documentos nunca fueran firmados. Herman Hollerith tenía 30 años cuando presentó su patente en 1884. Su invención era simple en principio y revolucionaria en consecuencia. Un sistema de tarjetas perforadas que codificaba datos individuales, una tarjeta por persona, cada tarjeta midiendo exactamente 25 pulgadas por 7, 375 pulgadas, y permitía que una máquina tabuladora mecánica clasificara, contara y recuperara registros a una velocidad que ningún equipo humano podía igualar. Para el censo de 1890,
Las máquinas de Hollerith procesaron 62 millones de registros individuales en menos de 3 años. El conteo de 1880, sin máquinas, había tardado 8. La velocidad por sí sola habría sido suficiente para marcar esto como una transformación. Pero el cambio más profundo fue la recuperación de datos. Por primera vez en la historia estadounidense, un funcionario del gobierno podía introducir una consulta en un sistema y obtener de vuelta a cada persona de una determinada raza, en un condado determinado, nacida de padres de un estado determinado, que había servido en la guerra civil. Los registros de población de 1890 no eran solo un recuento de cabezas, eran un archivo de identidad legal individual, con capacidad de búsqueda y referencias cruzadas. Los números sobrevivieron al incendio. Un recuento total de 62. 622.250 personas sigue registrado hoy, publicado en boletines gubernamentales que se distribuyeron antes de que el edificio ardiera. Los números sobrevivieron, los nombres no. Así no funcionan los incendios. Y la pregunta de por qué los nombres desaparecieron mientras los totales agregados permanecieron nunca ha recibido una respuesta institucional satisfactoria. Algo en esto no cuadra, nunca ha cuadrado. Y cuanto más profundo se mira, con más precisión mantiene su forma la anomalía. Robert P. Porter, quien sirvió como superintendente del censo de 1890 y supervisó la implementación de Hollerith, publicó un informe en 1890 y uno celebrando la velocidad y precisión del sistema. Ese informe sobrevive. Los registros que celebraba no. La celebración está intacta. La evidencia es ceniza. Esta es la ironía que se encuentra en el centro de esta historia. Y vale la pena afirmarla claramente. Los registros de 1890 no fueron borrados porque fueran subversivos. No eran propaganda. No eran literatura revolucionaria. No eran un manifiesto. Eran un censo. Un instrumento burocrático del tipo más ordinario. Fueron borrados porque eran demasiado útiles. Específicamente, eran útiles para las personas equivocadas. En el sur estadounidense, entre 1860 y 1896, el título de propiedad de la tierra era la pregunta central del orden de posguerra. La Oficina de Libertos, formalmente la Oficina de Refugiados, Libertos y Tierras Abandonadas, había administrado programas de redistribución de tierras que fueron posteriormente revertidos por orden presidencial, dejando a cientos de miles de familias anteriormente esclavizadas en un limbo legal, cultivando tierras que les habían sido prometidas, sin escritura, vigiladas por terratenientes blancos que reclamaban la misma tierra. Los propios registros de la oficina, catalogados hoy en el Grupo de Registros 105 de los Archivos Nacionales, enumeran estas parcelas en disputa, con nombres adjuntos, apellidos de familias negras, coordenadas de granjas, designaciones de condados. Los registros del censo de 1890 eran el único documento federal que podía corroborar esos registros de la oficina a nivel individual, vinculando a una persona específica con una dirección específica, en una granja específica, con los orígenes de sus padres registrados junto a ella, creando lo que equivalía a un argumento de cadena de título en forma documental. 40 millones de acres seguían en disputa legal cuando se tomó el censo. El único documento que podía resolverlos ardió en una noche. El patrón sugiere que esto no fue una coincidencia. La evidencia invita a una pregunta más difícil, y esa pregunta más difícil es una que ningún tribunal, ninguna comisión y ningún archivo federal se ha planteado formalmente por escrito. Ese silencio institucional, duradero, que abarca administraciones de todo carácter político, es en sí mismo un dato, pertenece al registro. Consideremos cómo eran físicamente los registros como objetos. Cada hoja era una página grande con renglones papel de uso gubernamental, con un grano y peso específicos, impreso con encabezados de columnas en tinta negra, rellenado a mano por un enumerador usando cualquier pluma o lápiz que llevara a una granja, un apartamento en un bloque de viviendas o una cabaña rural en 1890. La caligrafía variaba según el condado y el enumerador.
algunas entradas precisas y de tipo administrativo, otras apresuradas, inclinadas, abreviando nombres con la impaciencia de alguien que cubría 20 hogares antes del anochecer. Cada hoja capturaba la composición completa de un hogar, cada nombre, cada edad, cada relación familiar, cada lugar de nacimiento. Para las familias negras en el sur, esta era a menudo la primera vez que su estructura familiar completa había sido registrada en un documento federal como personas libres con personalidad jurídica. La textura de esas páginas, la ligera cresta de la tinta seca, la ocasional mancha de agua de un cruce de río completado bajo la lluvia, la anotación apretada en los márgenes, donde un enumerador registró una corrección, contenía el residuo material de 62 millones de vidas organizadas en un sistema navegable. Cuando el edificio ardió, lo que ardió no fueron datos en abstracto, era papel. Papel específico, pesado, con textura, en pilas, en cajas, en estanterías de madera dentro de un anexo de madera calentado con carbón. El fuego encontró esas condiciones ideales, y esas condiciones habían estado vigentes, sin alteración, durante 6 años. 6 años durante los cuales los registros estuvieron expuestos y desprotegidos, mientras las personas responsables de su seguridad presentaban informes y asistían a reuniones y no los movían. 6 años no es un descuido. 6 años es una política. W. B. Du Bois notó la ausencia casi de inmediato. En 1899, cuando Du Bois publicó El Negro de Filadelfia, el primer estudio sociológico sistemático de una comunidad afroestadounidense urbana, sus notas al pie contienen algo que los historiadores de la época raramente discuten: marcadores de posición explícitos, donde debían haber estado los registros individuales de 1890. Du Bois necesitaba esos registros para rastrear la migración familiar, la continuidad de la propiedad y la historia ocupacional a través de generaciones. Sin ellos, se vio obligado a reconstruir patrones demográficos a partir de registros eclesiásticos, libros de empleadores y entrevistas de vecindario, soluciones metodológicas, alternativas que produjeron conocimiento real, pero no podían producir el tipo de evidencia legalmente anclada que un tribunal aceptaría. No acusó a nadie, señaló la ausencia y la sorteó, pero el hecho de que un académico que trabajaba en 1899, apenas 3 años después del incendio, ya tratara la pérdida como un obstáculo metodológico estructural en lugar de un accidente administrativo reciente, le dice algo sobre cómo fue percibida la pérdida por quienes entendían lo que realmente había desaparecido. No dijo que fue sabotaje, no tuvo que hacerlo. La forma de su silencio sobre el tema es en sí misma una forma de documentación. Le dice que entre las personas que entendían lo que contenían los registros, había un reconocimiento compartido tácito, no escrito, de que la pérdida no fue aleatoria. Du Bois pasó el resto de su carrera trabajando alrededor de un muro que el gobierno federal construyó, y luego olvidó oficialmente que había construido. Mapeó el contorno de los datos faltantes en cada estudio que produjo durante 40 años después. El contorno sigue ahí, en sus notas al pie, para cualquiera que sepa leer una ausencia. El incendio en sí ocurrió el 10 de enero de 1896. Los registros habían sido almacenados en un anexo del edificio del Departamento de Comercio, una estructura de madera con unidades de calefacción de carbón, donde habían permanecido durante 6 años. Los registros de las audiencias de asignaciones presupuestarias del Congreso de 1897 confirman que el fuego ardió sin llamas durante 3 días antes de ser reportado formalmente a los funcionarios apropiados. 3 días. En esos 3 días, la estructura de madera y todo lo que había dentro se redujo a cenizas y carbón. El detalle que las audiencias de 1897 notaron, pero no investigaron, es este. Una bóveda ignífuga había sido autorizada y financiada en 1895. La construcción estaba completa. La bóveda estaba lista. La orden de transferir los registros del anexo de madera a la bóveda terminada
nunca fue emitida. No existe ningún registro de esa orden. Tampoco existe ningún registro de una decisión de no emitirla. La bóveda estaba lista. La orden de mover los registros nunca fue dada. Esa brecha entre una estructura protectora terminada y los registros que nunca entraron en ella es el silencio administrativo en el corazón de esta historia. Y los silencios administrativos, a diferencia de los incendios en archivos, no ocurren por sí solos. Requieren que alguien, en una posición de autoridad, no tome ninguna decisión en absoluto, que deje pasar un plazo, que deje una orden de transferencia sin firmar sobre un escritorio, que archive un informe de inspección en un cajón y cierre el cajón. Las audiencias de 1897 produjeron testimonio, pero no responsabilidad. Produjeron un registro de la pérdida sin un registro de la causa. Eso también es una forma, y la forma encaja. La huella más profunda aparece no en 1896, sino en 1894. Los registros del Congreso de la 53. La 53íficamente, las actas del subcomité de asignaciones de esa sesión muestran que una partida presupuestaria para la preservación de los registros del censo fue eliminada del proyecto de ley de asignaciones final. La partida cubría precisamente el costo de transportar los registros de 1890 desde su ubicación de almacenamiento existente y alojarlos en instalaciones ignífugas. El senador Francis Cockrell de Missouri presidía el comité que supervisaba estas decisiones. La eliminación de la partida dejó 62 millones de registros en papel en un edificio de madera calentado con carbón 18 meses antes del incendio. Lo que hace significativa esta eliminación no es solo lo que hizo, sino cómo ocurrió. No hay debate registrado. Ninguna objeción de ningún miembro del comité aparece en las actas. No se propuso ninguna alternativa. La línea fue eliminada silenciosamente de un documento público que cualquiera podría solicitar y que casi nadie ha examinado desde entonces. El silencio en un registro del Congreso no es nada. Es una forma, y la forma de este silencio es la forma de una decisión tomada por alguien que entendía exactamente lo que estaba decidiendo. El proceso de asignaciones presupuestarias no es accidental. Cada línea eliminada es eliminada por una mano unida a un nombre, y ese nombre en este caso nunca ha sido objeto de una investigación histórica formal. Las actas del subcomité son de acceso público, están en el registro del Congreso, han estado ahí desde 1894. No se ha escrito ningún titular sobre ellas, no se ha abierto ninguna investigación. El documento espera, paciente y sin leer, en el archivo dentro del cual siempre estuvo destinado a desaparecer. El momento requiere atención. Plessy contra Ferguson, el caso de la Corte Suprema que consagró la segregación racial legal durante los siguientes 58 años, fue argumentado en abril de 1896 y decidido en mayo de 1896. El incendio fue en enero de 1896. Albion Toole G., el abogado de derechos civiles que argumentó el lado perdedor de Plessy, había construido su carrera legal en casos de la era de la Reconstrucción, en los que la evidencia documental de la identidad y la posición legal de propiedad de los negros era central. Los registros de 1890, de haber sobrevivido, habrían constituido la base de evidencia federal más sólida jamás ensamblada para exactamente el tipo de argumentos de identidad y propiedad que Tourget y otros estaban haciendo en los tribunales del sur durante los primeros años de la década de 1890. Los registros de tribunales estatales de Luisiana y Mississippi muestran registros del censo citados como anclas de evidencia en disputas de propiedad entre 1891 y 1895. Esos casos se estancaron después de enero de 1896. Algunos fueron desestimados por falta de respaldo documental. Ningún tribunal registró formalmente una solicitud de los registros al gobierno federal después del incendio y recibió una denegación por escrito, lo que significa que el registro oficial no contiene ningún momento en que un funcionario
del gobierno estuviera obligado a poner por escrito que los registros ya no existían. La secuencia de estos eventos nunca ha sido examinada en la historia legal estadounidense convencional. El incendio despejó el campo de evidencia 4 meses antes de que se dictara la decisión legal racial más trascendental de la historia estadounidense. Esa secuencia no prueba intención, pero es un hecho, y es un hecho que ha estado a plena vista, sin que nadie lo cuestione, durante 130 años. Al principio parece una coincidencia, pero cuanto más profundo se mira, más detalles acumula la coincidencia. Y los detalles acumulados son lo opuesto de la coincidencia. William Rush Merriam dirigió el censo de 1900. Su manual de instrucciones para enumeradores, un documento publicado, aún disponible públicamente, revela un rediseño que vale la pena examinar en detalle específico. Los registros de 1890 habían capturado, para cada individuo, el lugar de nacimiento de ambos padres. Ese campo, en combinación con la raza y la designación del condado, era el mecanismo que hacía posible la reconstrucción genealógica a través de la frontera legal de la esclavitud. El censo de 1900 redujo la utilidad de este campo para los hogares afroestadounidenses en varios estados del sur. La referencia cruzada de veteranos de la Guerra Civil, que había permitido a los investigadores vincular a los hombres anteriormente esclavizados con los registros de servicio militar, y, por lo tanto, con otra cadena de identidad legal, fue eliminada como tabulación cruzada estándar. La especificidad individual de 1890, lo que hizo que el sistema de tarjetas perforadas de Hollerith fuera genuinamente revolucionario como instrumento legal, fue desmantelada arquitectónicamente en el siguiente ciclo de enumeración. No solo quemaron los registros, rediseñaron los siguientes. El manual de instrucciones de 1900 se lee, en su superficie, como una actualización administrativa rutinaria, pero cada campo eliminado es una pregunta que ya no se puede hacer. Y las preguntas eliminadas eran precisamente las preguntas que más importaban a las personas que más tenían que ganar con hacerlas. El rediseño no se anunció como una supresión, se anunció como una mejora de eficiencia. Así es como funciona típicamente el borrado institucional, no como una declaración, sino como una revisión, una simplificación, una modernización que resulta eliminar exactamente lo que necesitaba eliminarse. El censo de 1900 no fue el final de la historia, fue la confirmación de que la historia tenía una dirección. El mecanismo de lo que se llama destrucción accidental, examinado de cerca, no es aleatorio. Para que un incendio en un archivo en esta era consuma una colección entera, deben estar simultáneamente presentes 4 condiciones: material de almacenamiento inflamable, una fuente de calor próxima, la ausencia de protocolo de supresión y un retraso en el reporte oficial. Las 4 condiciones estaban presentes el 10 de enero de 1896. Lo que se señala menos comúnmente es que los informes de inspección del edificio del Departamento de Comercio del período entre 1891 y 1895 marcaron al menos una preocupación sobre la proximidad de la calefacción al almacenamiento de papel en el anexo donde se guardaban los registros. No se tomó ninguna medida correctiva. Herbert Putnam, quien se convirtió en bibliotecario del Congreso en 1899 y supervisó la estandarización temprana de la práctica archivística federal durante 4 décadas, nunca encargó un examen retrospectivo de la pérdida de 1890. La pregunta que nadie en su institución formuló formalmente es si los informes de inspección que señalaban las condiciones de almacenamiento fueron enviados a través de la misma oficina administrativa que, 18 meses antes del incendio, eliminó silenciosamente la partida presupuestaria para transferir los registros a un alojamiento más seguro. Alguien leyó la inspección, alguien la archivó, alguien no hizo nada. Y la cadena de custodia de esa decisión, ¿quién recibió el informe? ¿Quién era responsable de actuar sobre él? ¿Quién decidió no hacerlo? Nunca ha sido reconstruida por ningún organismo federal.
Esa reconstrucción requeriría solo lo que ya está disponible públicamente. Simplemente nunca ha sido intentada por nadie con autoridad institucional para actuar sobre lo que encontrara. La explicación oficial es accidental. La evidencia es consistente con otra cosa. Los historiadores no han explicado por qué esas dos cosas no están en mayor tensión entre sí. Y luego está el fragmento. En el condado de Perry, Missouri, sobrevivió un conjunto parcial de registros de población de 1890. Aproximadamente 6.160 nombres individuos enumerados en un solo condado de Missouri existen hoy en forma manuscrita, catalogados por los Archivos Nacionales como publicación en microfilm M407. Sobrevivieron porque nunca fueron devueltos al edificio federal. La explicación de trabajo es un archivo mal clasificado burocráticamente. Los registros del condado de Perry fueron aparentemente retenidos en un anexo del juzgado estatal, separados de la colección federal antes del incendio de enero de 1896, y no recuperados por el sistema de inventario federal hasta que investigadores genealógicos los identificaron y catalogaron posteriormente. La entrada del catálogo de los archivos nacionales reconoce su existencia y su supervivencia anómala, sin proporcionar una explicación formal de cómo salieron de la custodia federal. Nunca se ha registrado ninguna explicación oficial. El fragmento era invisible para la destrucción, porque era invisible para el sistema. Lo que el fragmento del condado de Perry revela, más que cualquier otra cosa, es la laxitud del inventario de la colección federal antes del incendio, registros moviéndose entre funcionarios de condado y custodios federales sin un seguimiento riguroso, cadenas de custodia documentadas de manera imprecisa, la ubicación física de millones de páginas conocida solo aproximadamente en cualquier momento dado. Esa laxitud es exactamente el tipo de condición que permitiría que la destrucción procediera sin una contabilización precisa de lo que se había perdido. Y es exactamente el tipo de condición que permitiría que otros fragmentos existieran, sin detectar, en juzgados de condado y anexos de archivos estatales en todo el país hoy en día. Los investigadores genealógicos han pasado décadas trabajando alrededor de la brecha de 1890, usando todas las fuentes sustitutivas disponibles: directorios de ciudades, registros eclesiásticos, archivos de pensiones militares, registros fiscales estatales, mapas de seguros que registraban las direcciones de los hogares por número de calle. Cada una de estas fuentes proporciona una silueta parcial de la persona que debería aparecer en los registros de 1890. Ninguna proporciona lo que proporcionaban los registros: un único documento federal, legalmente autorizado, que vincula un nombre a una dirección, a una estructura familia, a un lugar de origen. Las fuentes sustitutivas no son equivalentes. Nunca fueron concebidas para serlo. Si un fragmento sobrevivió por accidente, la pregunta no es si existen otros, es si alguien ha sido pagado para buscarlos. Y la respuesta a esa pregunta, a lo largo de 130 años de administración archivística federal, es no. En 1934, Franklin D. Roosevelt firmó la Ley de Archivos Nacionales, estableciendo por primera vez una institución federal permanente con responsabilidad profesional para la preservación y organización de los registros del gobierno estadounidense. R.D.W. Connor se convirtió en el primer archivista de los Estados Unidos. Su informe administrativo inaugural, publicado en 1935, catalogó el estado de los registros federales supervivientes con considerable minuciosidad. Discutió brechas, pérdidas y prioridades para la adquisición y conservación. La destrucción del censo de 1890, la mayor pérdida individual de registros federales a nivel individual en la historia estadounidense, una pérdida de 62 millones de documentos que representan la identidad de toda una población, en un momento histórico específico, no se nombra en ese informe como objeto de investigación o esfuerzo de recuperación. 38 años después del incendio, una nueva institución, construida específicamente para hacer exactamente este tipo de pregunta, no la hizo. La institución construida para proteger la memoria estadounidense
eligió no preguntar qué había sucedido con la mayor pérdida individual de la memoria estadounidense. El informe de Connor es un documento público. La omisión es legible para cualquiera que lo lea buscando el nombre de lo que se perdió. Y la omisión no es la única. En las décadas posteriores a 1935, a medida que los archivos nacionales expandieron sus fondos y refinaron sus prácticas, la pérdida de 1890 fue tratada consistentemente en la literatura institucional como un hecho histórico resuelto, un accidente desafortunado, lamentable, irrepetible, cerrado, sin auditoría, sin intento de reconstrucción, sin investigación formal sobre la secuencia de decisiones administrativas que dejaron 62 millones de registros en un edificio de madera, mientras una bóveda ignífuga permanecía vacía. El caso fue cerrado antes de ser abierto. Y un caso que se cierra antes de abrirse no es un caso cerrado. Es una decisión sobre qué preguntas una sociedad está dispuesta a vivir sin responder. Alex Haley pasó 12 años investigando raíces, publicado en 1976. En entrevistas y en los propios pasajes metodológicos del libro, describió la brecha del censo de 1890 como un muro estructural, un punto más allá del cual la reconstrucción documental del linaje familiar afroestadounidense se volvía, para la mayoría de las familias, imposible. No hablaba metafóricamente. El muro genealógico creado por la destrucción de 1890 afectó, según una estimación razonable, a entre 4 y 8 millones de afroestadounidenses, cuya continuidad familiar cruza la frontera legal de la esclavitud y cuya reconstrucción de identidad requiere precisamente el tipo de datos individualizados, específicos de dirección y vinculados al parentesco que los registros de 1890 contenían de manera única. Ningún programa genealógico federal reparador ha sido propuesto, debatido o presentado formalmente en el Congreso para abordar esta brecha estructural. Ninguna comisión federal ha dictaminado formalmente sobre la causa del incendio, el mecanismo de la destrucción, o la pregunta de si la decisión de asignaciones presupuestarias del Congreso de 1894 fue revisada teniendo en cuenta el resultado del incendio. La ausencia de un dictamen es en sí misma un dictamen, y la forma de esa ausencia, que abarca 130 años, cruza administraciones de todo carácter político, sobrevive a la creación de unos archivos nacionales específicamente mandatados para abordar exactamente este tipo de pérdida. Es una forma demasiado consistente, demasiado duradera y demasiado conveniente para explicarse enteramente por descuido. El muro de Haley sigue en pie. Está hecho de cenizas y silencio administrativo, y nunca ha sido nombrado formalmente por lo que es. Las personas al otro lado de ese muro, los descendientes de los 62 millones de nombres, han estado reconstruyendo sus historias familiares a partir de fragmentos, soluciones alternativas y sustitutos durante 5 generaciones de personas que se extienden hacia atrás en una brecha que un registro oficial llama accidental y que la evidencia llama algo distinto. Párese hoy en la sala de lectura de los Archivos Nacionales en Washington, D.C. La bóveda construida en 1895 sigue en pie cerca de allí, la que los registros nunca llegaron a entrar. Sus paredes son gruesas. Su construcción era sólida. Estaba lista en el año anterior al incendio y sigue en pie hoy, un monumento a una protección que nunca se extendió a las cosas que fue construida para proteger. En el condado de Perry, Missouri, 6.160 nombres descansan en un cartucho de microfilm accesible a cualquier investigador que solicite la serie M407, los únicos rostros individuales visibles a través del humo de un incendio que ardió durante 3 días en enero de 1896. El registro de asignaciones del Congreso, que muestra una partida presupuestaria eliminada silenciosamente en 1894, no está clasificado. Está en un archivo abierto. Los informes de inspección del edificio no están clasificados.
El testimonio de las audiencias del Congreso de 1897 no está clasificado. El manual de instrucciones del censo de 1900 está disponible públicamente. Ninguno de estos documentos, leídos juntos en secuencia, ha sido objeto de una investigación federal formal. La evidencia no está oculta en una sala sellada. Está a plena vista, en colecciones abiertas, sin leer porque la pregunta que responde es una que ninguna institución ha decidido oficialmente hacerse. Cada nombre en un censo es una reclamación sobre tierra, sobre herencia, sobre posición legal, sobre el derecho a decir, yo estuve aquí, vengo de aquí, este lugar perteneció a alguien que puedo nombrar. Cuando se queman los nombres, no se borra a las personas, se borra su posición legal. Y la posición legal, en un tribunal de justicia, lo es todo. El incendio duró 3 días. El silencio ha durado 130 años. Una de esas cosas fue un accidente.